ya no es días, ya tardes por unos 3 minutos, ¿verdad? Me da gusto verlos y estar aquí con ustedes, porque es un placer alabar y honrar a nuestro Señor y también escuchar su palabra, porque a través de ella nos va mostrando, nos va enseñando a través de su Espíritu Santo cómo vivir, y sobre todo nos permite conocerle más a Él, de tal manera que nos lleva a confiar, a poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, aún en medio de problemas o conflictos por los que Él nos permita pasar. En esta ocasión vamos a continuar con David y cómo crecer a través del conflicto. En domingos anteriores hemos visto acerca del corazón de David. Dios lo escogió, era un hombre conforme al corazón de Dios, y hemos visto que David tenía un corazón de pastor y también tenía un corazón humilde. Y vamos a ver en esta ocasión algo muy relacionado también con la humildad, que es un corazón de siervo, ¿verdad? Están muy relacionados, ¿verdad? Hay un pasaje en las Escrituras, es en Mateo capítulo 20, donde el Señor Jesús junto con sus discípulos iban ya camino a Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén hubo un conflicto, hubo una discusión entre sus discípulos. Hubo un conflicto que se suscitó por una petición de algunos de ellos. Y a través de esto, el Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza. Dice nada más en el versículo 17, y después nos brincamos al 20, en el Mateo capítulo 20, versículo 17, como referencia, dice que iba subiendo Jesús a Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto les iba enseñando el Señor Jesucristo en el camino a Jerusalén a sus discípulos. Pero también dice más adelante en el versículo 20 que hubo una petición hacia el Señor Jesucristo, una petición muy especial de parte de 2 de sus discípulos. Y esto al final nos permite ver una gran enseñanza para sus discípulos, pero también para todo cristiano, ¿verdad? Que se trata de la grandeza en cuanto al servicio. Somos muy dados a que, tal vez muy dados a que nos sirvan, pero no hay mucha disposición para servir, porque se necesita algo muy importante, ¿verdad? En nosotros hay mucho egoísmo y hay mucha ambición también. Y dice en el versículo 20 que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dice, ya se van acercando a Jerusalén, y todos tenían la idea de que el Señor Jesucristo iba a establecer su reino, ¿sí? Todos pensaban en un reino político, militar, terrenal. Pero el Señor Jesucristo vino a reinar, pero en el corazón de las personas. Y como que todavía no captaban esto, porque todavía pensaban en lo terrenal. Y dice: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, y en los lugares de más autoridad, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Señor Jesucristo le responde diciendo: no sabéis lo que pedís.
no sabéis lo que pedís. A veces hay mucha ignorancia. Nosotros necesitamos conocer bien al Señor Jesucristo. Y en Pedro se nos ordena crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también se nos ordena escudriñar las Escrituras y se nos ordena que estemos orando constantemente. Y escudriñar las Escrituras significa estudiarlas profundamente. Estudiarlas. Creo que debemos de pasar de simplemente leer a escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad de Dios y cómo es Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a leer la palabra de Dios? Ahora, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a estudiar la palabra de Dios? Que es algo fundamental y básico en la vida de todo cristiano. Creo que debemos de ir de un nivel a otro. Es necesario, importante leer las Escrituras. Pero también creo que es muy importante estudiarlas y meditarlas y memorizarlas. Dice el Señor Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice más adelante que los demás discípulos, al escuchar esto, se pusieron contentos, ¿verdad? ¿No se pusieron contentos? ¿Cómo se pusieron? Yo creo que no simplemente enojados, ¿verdad? Sino más allá de enojados, ¿verdad? Dice, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, ¿verdad? Se enojaron. ¿Por qué creen ustedes que se enojaron? ¿Porque ellos eran muy buenos? ¿Y aquellos estaban pecando? Bueno, muchas veces detrás de las cosas que nosotros pedimos está el egoísmo y está la ambición. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se enojaron? Han de haber pensado, estos hermanos son bien codiciosos, son bien egoístas, nada más pensaron en ellos. Ellos quieren ser los preferidos. ¿No ha pasado por su mente en algún momento de su vida el ser el preferido? ¿El ser reconocido? ¿El que lo tengan a uno aquí? ¿Y que cuando usted entre por ahí y digan siempre cosas bonitas de usted? ¿Cosas agradables? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que se enojaron en sí los demás discípulos, los otros 10? Porque se enojaron contra personas egoístas. ¿Sí? El único detalle es que se les estaban adelantando. Lo que pasa es que nos madrugaron, como se dice, ¿verdad? Nos comieron el mandado. Lo que nosotros que pensábamos a lo mejor pedirle, ya se nos adelantaron los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Nos enojamos, hermanos, contra personas egoístas, porque también nosotros somos egoístas. Nos enojamos contra personas ambiciosas, porque nosotros también somos ambiciosos. Nos enojamos contra personas que quieren ser preferidos, porque nosotros queremos ser preferidos, que se nos dé la preferencia. No porque seamos buenas gentes. No porque seamos mejor que los demás, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo sabía de todo esto que estaba sucediendo en el corazón de ellos.
así como Él sabe lo que sucede en nuestro corazón. Entonces, de una manera muy tierna, muy amorosa, les habló. Les habló. Porque a veces, aquí entre nosotros, imagínense cuando en nuestra propia familia nuestros hijos se enojan unos con el otro y nosotros percibimos pleitos, conflictos. ¿Sí? Imagínense si algún padre de familia o alguna persona llega a fallecer y deja una herencia, ¿verdad? Empezamos a contar cuánto me va a tocar. A mí quiero que me dejen esta casa, a mí quiero que me dejen este terreno. Empezamos luego a echar cuentas, pero todos empiezan a pensar en lo mismo, aún muy en el fondo, ¿verdad? Por más buenas personas que seamos, hay una raíz de egoísmo y de ambición. Bien, entonces se estaba suscitando un conflicto, pero Jesús sabía de todo eso y Él les manda llamar. Dice en el versículo 25, entonces Jesús llamándolos. Él estaba viendo, tal vez conociendo todo. Jesús entonces llamándolos y les dio una enseñanza preciosa. Que dentro de ellos no había sido concebida tal vez. Dentro de estas personas, y yo pienso que en nosotros también. Y les habló que lo más grande no es ser servidos. Lo más grande es servir de una manera desinteresada. Servir de una manera desinteresada. Dice en el versículo 25, les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes saben cómo son los gobernantes, les está diciendo en aquella época, ¿verdad? Les está diciendo cómo son. ¿Sí? Con la actualidad, como dicen por ahí, es pura coincidencia, ¿verdad? Pero las cosas se dan también. El asunto es, ustedes saben cómo son los gobernantes, cómo quieren tener dominio sobre sus súbditos y cómo quieren aprovecharse de ellos, y de tal manera que se enseñorean y dicen: son míos, yo mando aquí. Y muchos de estos gobernantes y líderes o grandes, o los que están en autoridad, no están en autoridad pensando en cómo servir a sus súbditos, a los que están gobernando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen sus propios intereses, sino que están buscando a veces cómo los demás les ayuden a ellos o les sirvan a ellos, porque no simplemente quiero ser un gobernador, quiero ser más todavía. Entonces, muchos de ellos ejercen su autoridad pensando en sus propios intereses y buscar cómo los demás, sus súbditos, a quienes deben de servir, deben de cuidar, deben de administrar muy bien y proveer para todo lo que necesitan, no lo hacen, sino que se aprovechan para beneficio propio. Ustedes saben cómo es, les dice el Señor Jesucristo, ustedes conocen cómo es la política, cómo se gobierna, cómo son nuestros gobernantes, que buscan promoverse constantemente, ¿verdad? Pero ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Les dice de una manera magistral, dice: pero entre ustedes no será así. Entre ustedes debe de ser diferente. Entre nosotros debe de ser diferente. Y está hablando de un reino. Está hablando de un reino en donde también hay autoridad.
Y hay gente que se somete a esa autoridad. Dice, mas entre vosotros no será así, como los gobernantes, los líderes terrenales de este mundo. Dice, sino que el que quiera, fíjense bien qué gran enseñanza les da el Señor Jesucristo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Será vuestro servidor. ¿Sí? ¿A quién de nosotros nos gusta servir? Me cuentan de algunas costumbres aquí en México, ¿verdad? Bueno, en algunos lugares, ¿verdad? Donde el papá, el jefe de familia, ¿verdad? Llegaba y lo atendían, desde quitarle los zapatos y ponerle las pantuflas, quitarle el saco, ponerle su bata, y luego se iba a sentar, a descansar. A veces llegaba en otras ocasiones a la hora de comer y se iba directo a la mesa, ¿verdad? Y se sentaba y nada más estaba a que le sirvieran. Ya cuando estaba haciendo esto, es que ya se estaba tardando, ¿verdad? Pero la tendencia es servir. ¿Sí? Yo no digo, son costumbres, ¿verdad?, que se dan en algunos lugares. Yo no digo si está bien, si está mal, son costumbres que se van llevando en algunos. Pero nuestra tendencia es que nos sirvan y no tanto servir. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, entre ustedes es diferente. No es como en el mundo. No es como en el mundo, es muy distinto, es muy diferente. El que quiera hacerse grande, el que quiera estar en autoridad, ese debe de servir a los demás. Dice, ese será vuestro servidor. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Será vuestro siervo. Y la palabra siervo está muy relacionada con criado, con esclavo, con ministro. Dice, es ministro, ¿verdad? Y está muy relacionado con servir, con el servicio. Dice, el que quiera ser el primero entre ustedes, ese será vuestro siervo. ¿Verdad que nuestras autoridades son elegidas para servir al pueblo, a la gente? ¿Y lo hacen? No lo hacen como deberían. No lo hacen como deberían. O no lo hacen simplemente. Pero se supone que ellos son servidores, por eso dice servidores públicos. Nada más es el puro título a veces, ¿verdad? Pero no cumplen o no realizan verdaderamente su función como debe de ser. Pero aquí dice, el que quiera estar en autoridad, ese va a ser servidor de los demás. Ahorita vamos a ver dos cosas en estos dos pasajes. El siguiente es el ejemplo, el modelo a seguir. Dice, como el Hijo del Hombre. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, estamos hablando de David y que él tenía también un corazón de siervo. Y vamos a ver, ahorita vamos a volver a este pasaje, pero vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, dice que él fue llamado a la corte para prestar un servicio, para servir. Y ese en el versículo, bueno, me espero un momentito, 1 Samuel capítulo 16. El problema aquí en el versículo 14 es que Saúl estaba teniendo problemas. Dice que la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, del versículo 14, 1 Samuel 16, 14, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y esto le estaba causando mucho malestar, ¿verdad?, en su vida, y le estaba trayendo problemas.
Y dice en el versículo 15 que los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio, ¿verdad? Estos siervos buscaban cómo atender este problema en la vida de Saúl, debido a que Dios se apartó de él y un espíritu malo de parte de Dios le estaba atormentando, y por su desobediencia, por su orgullo. Y sus criados les sugirieron una idea: oye, busca a alguien que toque música, que sepa de música y que toque muy bien. Y dice más adelante, en el 18, que uno de los criados conocía algo acerca del hijo de Isaí, de David. Dice: he aquí yo he visto, en el segundo renglón del versículo 18 dice: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Aquí David ya tenía un trabajo. Recordemos que él había sido ungido por parte de Samuel, de parte de Dios, ¿verdad? Había recibido una señal de algo importante, y dice aquí que como quiera él estaba haciendo su función de pastor, cuidando las ovejas de su padre Isaí, y le mandan pedir que lo envíe a la corte. Y hay que obedecer. Dice en el versículo 20: y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y en el versículo 21 es donde voy a hacer énfasis. Pongamos mucha atención en el versículo 21. Dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y tiene el sentido de servir, de servir. David había sido ungido por parte de Dios. El asunto es que se presenta delante del rey Saúl y él está dispuesto a tomar su lugar de humildad. Él no se pone al nivel de Saúl, él ocupa su lugar como siervo y cumple con su trabajo, con su labor. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a servir. Tal vez un detalle muy pequeñito: tomar una escoba, tomar un trapeador y ayudar en la limpieza. La otra cuestión es orar. Nosotros tenemos que servir, y se nos pide aquí, domingo tras domingo, que oremos por las peticiones, simplemente dar gracias por las bendiciones de parte de Dios y pedir por las necesidades de los demás. Debemos de estar dispuestos a invertir tiempo de nuestra vida y estar orando constantemente, tanto por la iglesia, primeramente porque se cumpla la voluntad de Dios. Eso fue lo primero que pidió el Señor Jesucristo: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en todo momento. Yo pienso que de quien primero que debemos de pedir es porque se hagan los deseos del corazón de Dios, y pedir por las necesidades de los demás, y al último por las de nosotros. Es lo que enseña el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón humilde y de siervo. Son cosas muy relacionadas. El siervo tiene que aprender a tomar su lugar de humildad, tiene que humillarse, tiene que someterse. Y aquí David dice que estaba delante de Saúl sirviéndole. Y halló gracia delante de Saúl, dice, y él le amó, dice en el versículo 21, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Cómo Dios va acomodando las cosas para que él cumpla sus propósitos. Va introduciendo poco a poco a David dentro de la corte, ¿verdad? Y David ya se va
va viendo cómo es la corte, cómo se manejan todas las cosas, va conociendo, va aprendiendo y va conociendo más gente, relacionándose, pero tomando siempre su lugar de siervo, dispuesto a servir. ¿Sí? Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Muy bien. Vamos a volver a Mateo capítulo 20, por favor. Sí, y vamos a ubicarnos, por favor, nuevamente en el versículo 26 y 27, y vamos a ver dos cosas muy importantes. ¿Sí? Aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de la grandeza en el servicio. ¿Qué es la verdadera grandeza en el servir? Los discípulos se habían enojado, pero Él les llama y les da esta gran enseñanza que es para todos nosotros también. ¿Sí? Entonces, no hay nada en los versículos anteriores, no hay nada que cause más estragos que el egoísmo y la ambición. Y vamos a ver más adelante en Filipenses un pasaje donde Pablo habla precisamente de esto por un problema que se suscitó también. Entonces, vamos a ver dos cosas. Dos conceptos muy importantes en estos versículos. Dice en el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos dos cosas muy importantes. La primera es la humildad. ¿Sí recuerdan el concepto que viene en la Biblia acerca de la humildad? Lo vimos hace 4 domingos. ¿No se acuerdan? Bueno, bien, otra vez por favor, Filipenses capítulo 2. A veces hay que hacer un repasito, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debe de ser alguien humilde? Dice, estimando a los demás, dándoles más valor que a uno mismo, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Según esto, para mí, usted es superior, usted vale mucho. Y nosotros valemos mucho para el Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver, volviendo a Mateo capítulo 20, vemos dos cosas, la humildad y también la otra es la utilidad. Ahorita hablábamos de ser útiles a los demás, de servir a los demás, ¿sí? La humildad en cuanto a la humildad, solo puede servir a aquel que se somete. Y en la Biblia se habla mucho de someterse. Y si vieran cómo nos resistimos a someternos. Te piden algo, ¿sí? Te ordenan algo. Y tú dices, sí, pero por dentro dices, no. ¿No has sentido eso? Que usted dice, sí, pero por dentro, no. Nuestro sí debe de ser sí. Y no por dentro. Tenemos que someternos. Dice, el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Tenemos que estar dispuestos a servir a los demás. Y útiles.
Solo sirve para algo el que es aprovechable para algo. Fíjense bien cómo nos benefició el Señor Jesucristo. Tenemos que prestar un servicio, pero que beneficie realmente a los demás. ¿Y cómo vemos el modelo del Señor Jesucristo? Dice en el versículo 27, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser de beneficio. ¿Cómo nos salvó el Señor Jesucristo? Él dio su vida por usted y por mí. Él no vino para ser servido. Él recibió apoyo como pobre en su ministerio, pero nunca fue servido como un Señor. Como en el mundo. Dice, no vino para ser servido, sino para servir y salvar. Porque Él dice, para dar su vida en rescate por muchos. Por dar su vida en rescate por muchos. A veces nuestro servicio no es muy útil, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que nuestro servicio no es muy útil. Tiene que ser de gran utilidad, dice el Señor. Él es nuestro verdadero modelo a seguir, nuestro verdadero ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él dice que Él vino para servir, y no solamente eso, ¿verdad? Él lo demostró dando su vida por usted y por mí en la cruz. Sí, entonces, qué grandes enseñanzas nos da el Señor Jesucristo a través de este pasaje. Y todo surgió de un conflicto, y todo surgió de un problema. ¿Saben que a través de los problemas nosotros vamos aprendiendo muchas cosas? Los niños van aprendiendo a través de los conflictos que se van generando. Pero debemos de darnos cuenta que detrás de muchas de esas cosas hay egoísmo, hay ambición. Por eso se nos ordena que nos despojemos de todas esas cosas, ¿verdad? Bien, pero hay algo muy importante. ¿Qué movió al Señor Jesucristo a servir y dar su vida? Su amor. Usted puede servir y ser útil, pero si no hay amor, de nada sirve. Otra vez, sí, se captó la expresión. Sí, usted puede servir y ser muy útil, pero no hay amor. Pero no hay amor. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 1. Dice, por tanto, dice Pablo a los filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En pocas palabras, Pablo les está pidiendo a los filipenses que por favor estén en armonía. No se estén peleando, no estén disgustados, no estén pleiteando, no estén murmurando, no sean mal agradecidos. Por favor, estén en armonía. ¿Sí? Estén en armonía. Dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Se acuerdan del egoísmo y la ambición?
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, y va el orgullo también. Antes bien con humildad. Antes bien con humildad. Dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Se acuerdan que los gobernantes miran mucho por lo suyo propio? Y no solamente ellos, vamos a ser sinceros, también nosotros. En nuestra familia, con nuestros padres, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, miramos por lo nuestro. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Dice, sino mirando lo de los demás, cada cual también por lo de los otros. Y no somos dados mucho a ver las necesidades o por lo que están pasando o lo que necesitan los demás, o los problemas o conflictos que están pasando los demás. Vuelvo a repetir, cada domingo pasan nuestros hermanos y ellos están a dar a conocer sus peticiones, sus acciones de gracias, ¿verdad? Y no veo que estemos anotando todos. Yo tengo que anotar porque se me olvida. Ya saliendo de aquí ya se le olvidó. ¿Qué tanto hay interés por ver lo de las necesidades de los demás? Y pasan aquí con la esperanza y la confianza de que nosotros vamos a orar. O sea, a veces caemos en este versículo, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Tenemos que aprender a ver las necesidades de los demás también y orar por ellos, ¿sí? Entonces dice en el versículo 4, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, dice, no, yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy Dios, el creador del cielo y de la tierra, Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice en el versículo 7, aquí es donde quiero que pongamos mucha atención, en el versículo 7. Pongamos mucha atención en el versículo 7. Dice, sino que se despojó. Significa se vació. Él se vació. Imagínense un vaso, ¿verdad? Y tiramos la mitad, un vaso con agua, y tiramos la mitad del agua. No está vacío, ¿verdad? Todavía le queda algo, ¿sí? Bueno, Él se vació. Él se vació por usted y por mí y por todos. Él se despojó de todo. Claro, Él es Dios, conservó su divinidad, pero se humilló, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo hombre, Él se humilló, ¿sí? Y dice en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como consecuencia, dice en el versículo 9, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio otro nombre, Señor. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo está haciendo alusión a lo que dijo el Señor Jesucristo, de que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por usted y por mí, por muchos. Hay un pasaje también que aquí lo tengo anotado, que a veces me falla la memoria. Dicen, es en 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2,
versículos 5 y 6. 1 Timoteo 2 dice en el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice en el versículo 6, el cual se dio a todos, dice, por todos, no dice por muchos, dice por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces Él dio su vida en rescate por todos nosotros. Y todavía no nacíamos en aquel tiempo, pero Él sabía que íbamos a nacer. Y Él dio su vida por usted y por mí. Él se despojó, se vació totalmente. Yo no entiendo. Imagínense que usted se vacía de todo, que no quede nada. Él se despojó de todo y dio su vida por nosotros. Él nos sirvió. ¿Sí? Bien. Antes de partir al cielo, el Señor Jesús, y también después de que resucitó y antes de ascender al cielo, habló con uno de sus discípulos. Un hombre fuerte, explosivo, un gran carácter, un gran temperamento, muy impulsivo, ¿verdad? Y le hizo unas preguntas. Le dijo, ¿me amas? ¿Sí saben a quién me estoy refiriendo? ¿A quién? ¿Y en dónde le dijo eso? ¿En qué capítulo? ¿Y en qué evangelio? Juan 21. Vamos a ir a abrir nuestra Biblia en Juan 21, ¿sí? En Juan 21. Fíjense bien lo que le pidió el Señor Jesucristo. Pedro había estado presente entre los que se enojaron en aquella ocasión. Y dice en el versículo número 15, y le dice el Señor Jesucristo a Pedro, le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, a ver, ¿me amas más que todos estos? ¿Me amas más que todos estos? Respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ay, qué palabras tan comprometedoras, ¿verdad? Tú sabes que te amo. El Señor le dijo, ¿de veras si me amas? Sirve a mis corderos. ¿Cómo que le sirva? Tú vas a ser servidor de mis corderos. ¿Qué es lo que hace un pastor que cuida ovejas? Las cuida, las protege, las alimenta. ¿Y qué tiene que hacer para hacer todas esas cosas? Tiene que servirles, tiene que trabajar duro, tiene que buscarles dónde cuidarlas, dónde protegerlas, dónde refugiarlas, tiene que llevarlas a lugares donde tengan buen alimento, las tiene que cuidar de los ladrones, de las fieras. Oiga, pues este no es un trabajo, es un servicio. Estoy al servicio de las... Oiga, el Señor Jesús le estaba pidiendo a Pedro algo que tal vez era difícil para él aceptar, ¿sí? Le estaba pidiendo, quiero que te pongas al servicio de mis ovejas. ¿Verdad que él le está pidiendo eso? Él le dice, apacienta mis corderos, cuídamelos, protégelos. Y dice más adelante en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. O sea, ponte, ¿verdad que tiene que ponerse al servicio de las ovejas? Nosotros somos las ovejas. Y tiene alguien que atendernos, alguien que nos cuide, que nos proteja,
que nos sustente. Eso es amor. ¿Qué es el amor? Hace poco, hablando con un hermano, decía: oye, ¿cuándo verdaderamente un esposo? Porque el Señor en Efesios se nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? A vuestras esposas. Bueno, a vuestras esposas, ¿sí? Y después otra vez le vuelve a repetir: maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Y tercera vez les vuelve a decir: amad a vuestras mujeres, ¿sí? Brutal. ¿Cuándo empezamos a amar a nuestra esposa? Usted me va a decir: no, desde antes, cuando éramos novios, ¿verdad? Bueno, sí, empezamos a sentir en cierto modo amor por ellas. Pero lo que enseña Efesios es algo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a abrir ahorita volvemos a Pedro, ¿verdad? Pero el asunto es que el Señor Jesucristo le estaba pidiendo a Pedro que se pusiera, ¿verdad?, al servicio de las ovejas, ¿sí? Le estaba pidiendo que las cuidara, que las protegiera, que las sustentara. Y dice en Efesios, capítulo 5, en el versículo número 25, Efesios 5, 25, dice Pablo a los creyentes de Éfeso, les dijo: maridos, amad a vuestras mujeres. Debemos de amar a nuestra esposa, ¿sí? En aquel tiempo como que no se amaban mucho, las tenían a veces como objetos, como un adorno. Tenían otras mujeres y vivían a veces en adulterio. Y a veces las mujeres también vivían en adulterio y el esposo se hacía de la vista gorda. Había mucho pecado, muchas costumbres pecaminosas. Y era algo nuevo. Es: maridos, amad a vuestras mujeres. Y les dice, ¿cómo debemos de amar a nuestras mujeres? ¿Cómo debemos amarlas? Dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo es eso? Le dice: y se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida. Usted debe de amar a su esposa al grado de dar su vida por ella. Y viceversa, también para las mujeres, ¿verdad? Deben de estar dispuestas a dar su vida por su esposo. Sí, pero aquí a los maridos, a los esposos que eran medios especiales, se les pide: amen a sus mujeres de la manera que el Señor Jesucristo amó a su iglesia y dio su vida por ellas. Así también, a ese nivel, a ese grado, usted también debe de amar a su esposa al grado de dar su vida por ella. Porque Cristo ama a la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Nosotros somos su iglesia. Somos parte, somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, y Él es la cabeza, y a veces nos olvidamos de eso. El Señor Jesús ganó a la iglesia. Él dio su vida por ella. Así también nosotros debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa. Y fíjense bien lo que dice en el 26: para santificarla. La purificó en el lavamiento del agua por la palabra. En cuanto a la iglesia, Él ya nos limpió. Cuando usted entregó su vida a Jesucristo, Él lo recibió, lo santificó y lo purificó, lo limpió. Usted ya está limpio. Solamente que lamentablemente en nuestro caminar cristiano, ¿verdad?, nos ensuciamos. Pero Él dice:
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero yo quiero hacer énfasis en los siguientes versículos de qué es el amor. Dice en el versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Me voy a brincar hasta, para no perder la continuidad. El 28 dice, así también, o sea, quiere decir que así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? O sea, debemos de estar dispuestos a ser siervos, a servir, a cuidar a nuestra esposa. Dice en el versículo 29, es el 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Dice, sino, fíjense bien, aquí es donde quiero hacer mucho énfasis, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo debe tratar usted a su esposa? ¿Cómo debe de amarla? Cuidándola. Debemos de cuidar a nuestra esposa en todas sus necesidades, en medio de los problemas o conflictos que llegue a pasar, en lo material y en lo sentimental, en lo emotivo. Nosotros debemos de estar atentos a las necesidades de nuestra esposa y cuidarla, y también protegerla. Debemos de proteger a nuestra esposa. A veces no lo hacemos, la dejamos desprotegida. Eso es amor. Y algo también muy importante, dice Pablo, y la sustenta. Quiere decir, le provee, la alimenta. Dice, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo ama a la iglesia y la sigue amando, y lo que hace el Señor Jesucristo en la actualidad es seguir cuidándonos. ¿Sabe que Él cuida a su iglesia? Nos cuida a cada uno de nosotros. Él nos atiende en nuestras necesidades materiales, como en lo afectivo, en lo emotivo también. A veces cuando nos ponemos tensos, nerviosos, preocupados, Él está protegiéndonos. Cuando yo veo a mi esposa que se empieza a preocupar o se empieza a poner nerviosa, yo tengo que cuidarla, tengo que ayudarla y sacarla adelante. Si llego a verla, es un decir, si llego a verla triste, llorando, asustada, yo tengo que cuidarla y protegerla y sustentarla. Yo debo de amarla, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice que Él vino no para ser servido, sino para servir. Yo debo servir a mi esposa, al grado de dar mi vida por ella. Así como Cristo dio su vida en rescate por nosotros. ¿Verdad que hay mucho que aprender? Y a veces leemos y leemos y conocemos cosas y dice, todavía falta mucho que aprender. Y yo tengo que amar a mi esposa, comprender. ¿Saben que Cristo nos comprende? ¿Nos entiende? ¿Sabe lo que sentimos? ¿Sabe lo que nos preocupa? Bueno, pues también tenemos que aprender a comprender a nuestra esposa, a ver sus necesidades y atenderla. Entonces Cristo cuida, protege y sustenta, alimenta.
¿sí? Entonces, la grandeza del servicio. El Señor Jesús nunca nos ha abandonado ni nos dejará. Él siempre nos está cuidando y nos está protegiendo. Entonces dice, así también, en el 29 vuelvo a repetir, nadie aborreció jamás a su propia carne, o sea, no debemos de aborrecer a nuestra esposa, sino que debemos de sustentarla y cuidarla, como también Cristo a la iglesia. Dice en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, por decir alguna palabra, ¿verdad? Nada más por decir, se nos manda que seamos humildes. Se nos manda que seamos útiles, dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Les estaba enseñando eso, humildad y útiles en el servicio, ¿sí? Pero por decir una palabra, el ingrediente principal, ¿cuál debe de ser? El amor. Entonces en mi servicio yo debo de cuidarlo a usted, protegerlo, sustentarlo, proveerle de alimento, de vestido, de afecto, de amor, protegerlas en todos los ámbitos, como lo hace Jesucristo por la iglesia. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, entonces, volviendo a Pedro, no he terminado con Pedro y ya nada más me faltan ya me pasé, pero agarré la reunión a las 12:04 por ahí, me faltan 4 minutos, ¿verdad? Hay un poquito de paciencia, ¿verdad? Entonces, volviendo a Pedro, ¿se acuerdan que les dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, muy bien. Ponte al servicio de mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Verdad que le estabas diciendo? Atiéndemelas, cuídamelas, protégemelas, provee. ¿Sí? 1 Pedro, ¿listos? 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. ¿Qué les dice Pedro años después a los ancianos? Lo mismo que el Señor Jesucristo le pidió a él. Capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, ¿sí? Les estaba diciendo, con base a las enseñanzas que le dio el Señor Jesucristo acerca de la grandeza del servicio, que el que quiera ser mayor, ese tiene que servir a los demás. El que quiera ser el mayor tiene que bajarse y servir, ser el servidor de todos. Bueno, pues eso mismo Pedro después les dice a los ancianos, a quienes está escribiendo, lo mismo, que no se enseñoreen, sino que cuiden a la grey. Dice versículo 1, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Fue un testigo de primera línea, ¿verdad? Es Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Gracias a Dios, dice, soy participante de la gloria que será revelada. Entonces el ruego es el siguiente: apacienten la grey de Dios. Es un mandamiento. ¿Qué les estaba pidiendo? Pónganse al servicio de los creyentes. Pónganse al servicio de los creyentes. Apacienten a las ovejas. ¿Verdad que le estaba pidiendo a los ancianos lo mismo que el Señor Jesús le ordenó, le pidió? ¿Sí? Que se pusiera al servicio de los creyentes. Cuídenlos, susténtenlos, provéenlos, o sea, ámenlos. Ámenlos. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella.
cuidando de ella, no por fuerza. Estas ovejas, ¿verdad? Ay, bueno, estas ovejas, sí. Dice, sino voluntariamente, es un servicio voluntario, desinteresado. Dice, no por ambición, ¿sí? Sino, ¿verdad? Es lo que se traduce, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como el Señor Jesucristo fue ejemplo, ¿verdad? Así también ustedes siendo ejemplo de la ley. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Así debe ser el pastor, el anciano, el que está al frente, el ministro, para servir a la grey, a las ovejas. ¿Sí? A veces nosotros pensamos en los pastores o en los ministros, en los que predican, y como que los vemos así, ¿verdad? Sí, en cierto modo, no sé, ¿verdad? Tal vez en otros lugares les dan mucha relevancia, pero la enseñanza del Señor Jesucristo es de siervo, y de cuidar, apacentar, proveer, proteger. Pero lo más importante es el amor, ¿verdad? Y hay una recompensa, bueno, dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a pasarnos a Gálatas, por favor, Gálatas. ¿Cómo debemos de servirnos? Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, para aprovecharse, ¿verdad? O hacer cosas incorrectas o indebidas. ¿Cuál es el mandamiento? Servíos por amor. Lo más importante es el amor. Si yo le voy a servir, voy a ser de utilidad, que yo quisiera ser de utilidad, quisiera ser humilde, pero lo importante es hacerlo por amor, no por ganancia deshonesta o por ambición o por algún otro motivo, ¿verdad? Sino servíos por amor los unos a los otros. La pregunta es, ¿qué tanto nos amamos? ¿Qué tanto nos amamos? Entonces tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando mucho por nosotros mismos para que Dios nos ayude a servir, ¿verdad? Permítame un minuto nada más. Es el Salmo 23 y ya termino con este pasaje, ¿verdad? Salmo 23, hablando David, dice, Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor. Él nos cuida, nos provee, nos protege. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él nos va a dar reposo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Él dará confort a nuestra alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿verdad? Tantas cosas que debe hacer el pastor, ¿verdad? Por amor a sus ovejas, ¿verdad? Hasta aquí terminamos. Entonces David tenía un corazón de siervo, estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Salud. ¿Sí recuerdan que estuvo dispuesto a pelear con un oso? Y con un felino también, ¿verdad? Él estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Bueno, el Señor Jesús dice que Él es el ejemplo. No vino para ser
servido, sino para ser útil, para servir a los demás. Y para eso tengo que dar mi vida. Él nos beneficia, Él nos salva y nos ayuda. ¿Verdad? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra tú nos enseñas grandes cosas y cuántas cosas nos faltan por aprender. Sobre todo a humillarnos, porque hay mucho orgullo en nuestro corazón, mucho egoísmo. Buscamos nuestros propios intereses en lugar de buscar los tuyos y la de los demás. Y por ello te pedimos que nos perdones, pero que también nos ayudes, Señor, a fijarnos en ti y nos ayudes a vivir como tú deseas que vivamos, puesto que tú eres el ejemplo a seguir, tú eres el modelo a seguir. Muchas gracias por tu amor, porque tú nos cuidas, nos provees, nos sustentas. Gracias por habernos limpiado, gracias por habernos santificado, gracias por darnos vida. Gracias y bendito seas, y ayúdanos a estar meditando constantemente en esto y cambiar nuestra vida, a ser semejante a ti. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Gerardo, gracias por la palabra y veamos de aplicarla a nuestra vida. Me acaba de hablar por teléfono el hermano José Antonio Perea para avisarme que está mejor la hermana Araceli. No sé si algunos de ustedes estaban enterados, pero se sintió un poco mal. De hecho, incluso hace 15 días, y por eso mencionamos que oráramos por ella. El asunto es que el día de hoy amaneció algo débil y con algo de temperatura. Se han hecho una serie de análisis, su corazón, sus pulmones, prácticamente todo está bien, solo es una pequeña infección en vías respiratorias. Entonces hay algo de conflicto y problema por ahí, pero con algo de antibiótico se prevé que se va a mejorar. Tuvo que salir de la reunión, él estaba dirigiendo, gracias a Dios todo está bien, pero sí oremos por la hermana Araceli. Se supone que el día de hoy debe salir a casa ya para descansar y reponerse. ¿Okay? Bien, la reunión está terminada y sí vamos a despedirnos como acostumbramos, orando nuevamente. Gracias, bendito Dios, por este tiempo hermoso de estar en la presencia tuya. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Permite que ella penetre profundo a nuestro corazón, modifique nuestra voluntad. Con la gracia, con la presencia de tu Espíritu, nos lleves a ponerla en práctica y gocemos y disfrutemos a plenitud de la presencia tuya y de un servicio así útil, glorioso para la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo agradecemos con todo el corazón y te rogamos que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Para la gloria del Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Estamos, como acostumbramos, un pequeño momento aquí para saludarnos y después le damos oportunidad a los hermanos que nos ayudan con la limpieza. Gracias.